es una función trascendental. ¿Qué significa trascendental? Trascendental significa que es una función que no se puede escribir en términos de otro tipo de funciones. De hecho, al revés, la mayoría de las funciones tienen que ver con la función gamma o se escriben en términos de la función gamma, pero la función gamma en sí mismo eh, es, es bueno, de hecho es trascendental, no puede escribirse en términos de ninguna otra. Eh, miren, una cosa que me hicieron, una de las consultas fue la siguiente. Cuando yo tengo una función, las funciones se pueden describir o representar de varias maneras. Por ejemplo, sea fundamental o no fundamental la función se puede escribir en términos de una integral. Uno dice, de hecho, la función gamma está representada en términos de una integral. Puede ser una segunda opción en términos de una sumatoria, una suma discreta, y ahí ustedes si conocen varias, o sea, la serie Taylor es una representación en términos de serie de alguna función, seno, coseno, logaritmo, lo que ustedes quieran. Pero también existen otras dos formas que ustedes desconocen de cómo se puede representar una función. Una tercera forma de escribir una función es en términos de una cosa que se llama suma continua o fracciones continuas. Ya es una cosa rara, así que la dejamos un poquito al margen. Y una cuarta opción es en términos de productoria. Así que ustedes tienen, yo diría que la gran mayoría de funciones tienen cuatro formas de representarse. Eh, como sumatoria, una serie, como una integral, como una suma continua o como una productoria. En el caso de la función gamma, bueno, tiene todas esas formas de representación. Increíblemente, sí tiene esas cuatro formas. Yo puedo encontrar en la literatura, encontrar formas de representar la función gamma. Pero la que nosotros vamos a usar es básicamente la función gamma escrita en términos de una representación integral. Entonces, yo la había descrito, la función gamma se define desde el punto de vista de una integral de esta manera. Una integral de 0 a infinito, eh, eso que está ahí. ¿Ya? Esta integral requiere, y ahí voy a explicar otra cosa que es importante, esto no está en los apuntes, o tal vez lo puse en los apuntes, pero para que ustedes tengan, no es menos, perdón, me equivoqué, me equivoqué, eh, mayor que 0. Oh, muy horrible, horrible. Mayor que 0. Miren, primera cosa, la función gamma, ustedes conocen, en realidad ustedes siempre han conocido algo de la función gamma. Dejen, parece que alguien entró, así que tengo que permitir. Ya. Y sigue llegando gente, atrasado, seguramente tomaron tarde la micro. eh, ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Miren, la función gamma ustedes ya conocen algo de ella. En realidad es una generalización del factorial, del 3 factorial, 2 factorial, n factorial. O sea, ustedes ya conocen algo de la función gamma. Y lo que se hace con esto, y de hecho lo que Euler y otros más trataron de hacer, es justamente trataron de buscar una generalización de la función gamma. Y ahí hay varias formas, la escribieron en términos de productoria, eh, y finalmente quedó o la forma o la representación más conocida de esta generalización de los factoriales es esta representación integral. Miren, la pregunta, ¿y esta es la única representación integral? No, de hecho hay infinitas representaciones integrales, pues depende cuántos cambios de variables ustedes se le ocurran, es cuántas representaciones integrales ustedes tienen de esta función. Ya está que está aquí. Eh, hay un error grave también, me equivoqué. Aquí, S con S, perdón. Eh, es Z menos 1. Nadie dijo nada. Y esta es la parte real de Z mayor que 0. Perdón, perdón, perdón. Eso es que estoy, claro, estoy nervioso por mi primera clase, así. Bien, entonces como les decía, es una representación de las infinitas que pueden haber. Esta es la más la usual, la convencional. Esta función es una generalización del factorial.
Y lo que sí, y esto es una cosa importante, ustedes cuando suman cosas, las pueden sumar de manera discreta, para eso yo sumo con una sumatoria, parece obvio, y, o puedo sumar de manera continua, para eso sumo con una integral. Ya. Eh, a ver, está llegando gente, sí está llegando gente. Esta cuestión de que parece que yo tengo que permitir, eso como que va a exigir de ahora en adelante que ustedes lleguen más temprano. Bien, entonces, yo les decía, toda suma, y aquí voy a colocar como una pequeña observación, las sumas definidas, toda suma, que sea discreta. Cuando digo discreta significa en términos de una sumatoria, o continua. Cuando digo suma continua, me refiero a una integral. Lamentablemente requieren de una condición de convergencia o de existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo les doy una integral indefinida es una integral sin límites. La integral indefinida de 1 sobre x. Uno sabe cuál es el valor de esa integral, porque el valor de esa integral es logaritmo de x. Y listo, y se acabó, y no hay ningún problema. El resultado de esa integral indefinida, sin límites, 1 sobre x es logaritmo de x. Pero si ustedes le colocan límite, hay que empezar a testear si la integral existe o si la sumatoria converge, cuando ustedes tienen límites, condición de convergencia. Porque yo puedo tener esa misma integral, 1 sobre x, pero si le colocamos entre 2 y 3, límite inferior 2, límite superior 3. Uno dice, la integral es logaritmo de x, evaluado en esos dos límites y no hay ningún problema. ¿Ya? No tiene problemas de existencia en términos de resultado. El resultado es finito y es definido. Pero si yo coloco la integral 1 sobre x entre 0 y un número, por ejemplo, 1, ahí hay un problema. Un problema que en 0 el logaritmo de x no está definido. De hecho, es menos infinito. Y ahí es una cantidad no definida. Por lo tanto, la conclusión que se obtiene cuando yo tengo sumas discretas o continuas, sumatorias o integrales, con límites definidos, resulta ser que hay que testear esta parte. Tienen una condición de convergencia. ¿Ya? Y en el caso de nuestra definición de la función gamma, la condición de convergencia es esta. La parte real de z, porque z puede ser un complejo, por eso digo la parte real, tiene que ser mayor que 0. Si es igual a 0 o menor que 0, la integral diverge. ¿Ya? Eso que quede claro. Pero aquí esto que quede para el resto de la vida, digamos. Si las sumas son indefinidas, entonces ahí no hay que preocuparse de la convergencia o si existe o no la suma. Pero si tiene límites, hay que testear. ¿Cuál es la condición para que esa suma converja? Bien, con respecto a esto, esta es una definición, ¿ya? Es una definición de una función. Es una función que se define en términos de una integral. ¿Listo? Algunas propiedades básicas, pero veamos antes de, importante, la gráfica de esta cosa. Déjenme ver si la traigo para acá. La gráfica de esta cosa. Esta que está aquí, bueno, está en el apunte, pero yo esto lo voy a ir pegando aquí para que quede de manera ordenada. Ahí. Esa es la función gamma. Pero ojo, esta que está aquí, esta que está aquí es, esto es x, el eje x, y este es gamma de x. Donde x pertenece a los reales. ¿Ya? Obviamente, y yo le había dicho en el curso de métodos 1, las funciones complejas, con argumento complejo, no se pueden graficar, no se pueden ver. O sea, a lo más yo puedo ver en un gráfico, por ejemplo, de este estilo plano, la parte
No, ni siquiera se puede ver plano. Tengo que tener en 6 dimensiones yo puedo ver una función que depende de z, donde z tiene parte real e imaginaria. Pero de hecho esto es una función en z, así que tiene una parte real que depende de x6 y una parte imaginaria que depende de x6. Por lo tanto, es difícil ver la función gamma en z. Sin embargo, la definición matemática existe y es esa que está ahí. Ahora, ¿qué dice? Eh, aquí ahí está. Desde acá, perdón. Les decía yo, esto sí lo puedo graficar. X pertenece a los reales y esta función, bueno, esto sí es una generalización de lo que ustedes ya conocen como factoriales. El 3 factorial, 2 factorial, aquí está el X factorial. Y el X puede ser, o sea, de ahora en adelante ustedes pueden hablar del 1/2 factorial, el 1/3 factorial, etcétera, etcétera. El problema es que esta gráfica es para el lado de los X positivos, ¿ya? Y resulta ser el X vendría siendo en la parte real de esto, ¿ya? O sea, en el fondo este es gamma de X. Eh, sería para X perteneciente a los reales, no, ni siquiera lo perteneciente a los reales, esto es para X, y aquí voy a ser un poquito más específico, es para X mayor que 0. O sea, perdón, X sí perteneciente, esto se le dice a los reales positivos. Positivos, eh, y sí, X mayor que 0. No puede ser 0. Si es 0, la integral esta, que está aquí, diverge. Y por lo tanto, la integral no existe y la función no está definida. O al menos esa integral no representa esa función. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa para valores que no están pensemos en el eje real nomás, ¿qué pasa con los X que son negativos? Bueno, para eso uno hace, y esto es importante, también está en el apunte, y esto es como una de las primeras propiedades que yo diría que es importante, que cuando ustedes tienen la función gamma escrita, esto en general, le colocamos z ahí, porque es una propiedad genérica, se puede está demostrada de hecho en el texto, por favor háganlo. Esto está demostrado por integración por partes. De hecho, lo voy a hacer yo ahora porque alguien me hizo una pregunta al respecto. Z es igual a Z gamma de Z. Esa propiedad es re importante, porque miren, primero lo voy a demostrar, pero después voy a explicar que esta propiedad nos permite pasar del lado, si estamos pensando en el eje real, en Z igual a X y X perteneciente a los reales, nos permite pasar a Zetas con argumento negativo, con argumento real negativo, si lo quieren ver así. Entonces, veamos. Demostración. Vamos a demostrar esa cosa. Y lo vamos a demostrar con otro color. Que puede ser, a ver, el lápiz ahí. Ya es ese morado, no sé si morado. Miren, eh, la integral es, básicamente, voy a seguir así, es t elevado a z menos 1, e elevado a menos t de t. Entonces, voy a usar tal como está en el texto, porque alguien me hizo una pregunta, por eso lo voy a hacer. Voy a usar el método de integración por partes de esta cosa. Y el método de integración por partes, si uno lo ve, si uno se recuerda, el de un día vi una vaca, CAU igual a ver TZ. Perdón, perdón, perdón. Ya, a ver, esto va a TZ, sí. Perdón. Antes de eso, aquí vamos a partir simplemente por comodidad, tal como está en el texto. No voy a resolver eso, sino que esto. Gamma de
z elevado a menos t de t. Quiero resolver o quiero representar esta parte de la gama, z más 1. Y eso es, ahí sí, z más 1. Listo por definición. Este es como sale más corta. Miren, entonces voy a usar integración por parte. Estoy tratando de escribir de manera correcta. Me falta todavía un curso de caligrafía, estoy haciendo eso. Entonces uno dice CAU igual a T elevado a Z, por lo tanto DU es igual a Z de Z menos 1, y dB es igual a E elevado a menos T de T. Por lo tanto, B es igual a menos E elevado a S. Listo. ¿Y qué es lo que dice el método de integración por parte? Dice la integral de elevado a Z por E elevado a menos T por dt entre 0 e infinito va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a U por V, que sería eso, por eso, y hay un signo menos ahí, entre 0 e infinito, menos la integral entre 0 e infinito, B de U, B que ahí tengo un signo menos, por du que es esto que está acá, Z de Z menos 1, y de T. Consulta si alguien me puede responder. ¿Se entiende lo que estoy escribiendo, no? Por favor, si alguien me responde. Pueden colocar. Sí, sí, se entiende. Ah, bien, bien. Es como la letra que tienen ustedes, más o menos. Mire, entonces, esta integral que está acá, bueno, ya está definida, es esto, z más 1. Listo. Eso lo resolvemos después. Hay un signo menos, un t elevado a z, e elevado a menos t. Espérense, b de u, espérense, b de u, si está bien. V, o sea, no, está bien, está bien. Vayan corrigiendo, yo me puedo equivocar, me equivoco en vivo muchas veces. Eso, hay un signo menos, el signo menos se me va, me queda eso, sale el z, y esta definición, y aparece naturalmente la definición de la función gamma. Oh, error grave. Eso, de t. Ya, eso. Esto que está aquí, esta integral que está acá, bueno, esa por definición es la función gamma de z. Ahí está el z de z. Pero veamos esta parte, porque esa fue la pregunta que me hicieron. Miren, la condición es que z es la parte real de z, esa es la condición, es mayor que 0. ¿Ya? Sí, pero z es un complejo, así que z tiene una parte real, pero también tiene una parte imaginaria. Entonces el asunto es el siguiente. Una observación segunda. Ustedes pueden escribir z, lo pueden escribir de la siguiente manera, como una exponencial, que sería esta. Z logaritmo de t. ¿Sí o no? Eso es cierto. Y z, si ustedes lo quieren ver así, z se puede escribir como una parte real de z, que lo voy a escribir de la siguiente manera. La parte real de z por logaritmo de t, por una exponencial por la parte imaginaria de z, pero hay un i ahí, un i del imaginario. Eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que, ¿por qué me interesa la parte real de esta cosa? Porque la parte imaginaria, esta parte que está aquí, es una función oscilatoria, es un seno y un coseno. ¿Ya? Así que esa cosa, independiente si está en 0 o en infinito, esto es un número finito, que puede ser 0 pues, o algún número entre 0 y 1, entre menos 1 y 1. Podría ser 0 eventualmente.
Pero me interesa la parte real de z, porque la parte real de z es la que tiene que ser mayor que cero. Y por lo tanto, voy a seguir aquí. Vamos siguiendo. Quiero conectarlo con lo que está arriba. ¿Cuánto vale, siguiendo esto que está aquí? Eh, para t tendiendo a cero. ¿Cuánto vale tz? Esa es la pregunta. Bueno, cuando el t tiende a cero, si el z, la parte real de z es mayor que cero, cuando el t tiende a cero, eh, a ver, no me falta algo ahí, me falta algo. Ese. Ah, no, está bien. Ah, ya listo, ok. Miren, cuando el t tiende a cero, está bien, ¿sí? Cuando el t tiende a cero, y la parte, el z tiene, ¿qué ven ustedes? ¿Ven algo, no? ¿A dónde tiende esto? ¿No se dan cuenta? Esto tiende, bueno, tiende a infinito, ¿sí? Cuando el t tiende a cero. O si lo quieren ver así, a ver, en vez de escribirlo de esa manera, lo pueden escribir como parte real de z. Esto es mayor que cero. Y t elevado a la i veces la parte imaginaria de z. Bueno, esa es otra forma de escribirlo. Pero esto es oscilatorio. Tiene que ver con eso que está ahí. Es oscilatorio. Y esto, si lo puedo escribir así, pero aquí es más fácil de visualizar. Cuando el t tiende a cero, esto se hace cero. Claro, porque esté elevado a 1, a un medio, a 3, a 20, a 100. Esto da lo mismo, esto es finito, pero da lo mismo lo que valga. El asunto es que esto vale cero. Esto, una compañera de ustedes me preguntó eso, eh, espero que se haya entendido. Eso en la parte del cero, pero veamos la parte de infinito. Y ahí voy a seguir en la página. Esta vendría siendo la página 2. Bueno, seguí de correo. Seguí de correo. Eh, en el caso del t infinito, cuando t vale infinito, miren, aquí es más fácil porque si t tiende a infinito, eh, cuando yo tengo, voy a colocar aquí, parte real de z, eh, parte imaginaria de z, por la exponencial. Este término que está aquí, tiende a cero. Y la pregunta es, ¿por qué tiende a cero siempre? Porque cuando t tiende a infinito, si la parte real de z, si este numerito que está aquí es positivo, entonces t elevado a un número positivo, eso es infinito. Esto es un seno y un coseno, así que esto es finito, va entre más menos 1. Este es un valor finito. Pero esto tiende a cero. Entonces tengo, si lo quieren hacer por límite del L'Hopital, se puede hacer y se puede demostrar de manera simple. Pero en el final, el asunto es que t elevado a cualquier potencia positiva, multiplicada por este exponencial que es decayente, siempre es cero. ¿Por qué? Porque este cae más rápido de lo que este sube. Eso se puede demostrar por L'Hopital. Si quieren, háganse como una pequeña tarea este cálculo que está aquí, pues t elevado a n partido por e elevado a t. Y calcular ese límite cuando t tiende a infinito. Calculen ese límite. O sea, si t tiende a infinito, esto es infinito, esto es infinito, L'Hopital. Bueno, y así van a tener que hacerlo derivar arriba y abajo n veces y en algún momento me va a quedar una constante dividido por esto y va a ser cero. ¿Ya? Así que con eso se puede demostrar esa parte. Entonces,
esa demostración, que para mí, digamos, es como la más importante, o de las pocas importantes, yo diría que está entre las tres más importantes. Eh, Voy a cambiar el lápiz. Una observación. Esta ecuacióncita igual a eso. Fíjense que no tiene, esto es una relación funcional. Es una relación funcional que no tiene integración o que no tiene suma. Y como no tiene suma, no hay que preocuparse si el z asume o no asume cierto valor específico. De hecho, z yo podría colocarle un número negativo, y como esta es una relación entre funciones gamma y no hay ninguna suma de por medio, no me preocupo de si z tiene que cumplir cierta condición o no. Esta ecuación me permite pasar de z positivos o de z con parte real mayor que cero al eje negativo, o sea, parte real de z menores que cero. Entonces, eh, como cosa importante, permite lo que se denomina hacer una extensión analítica. Permite una extensión analítica, de igual a x a valores negativos. A valores negativos. Eso. ¿Ya? Esta se puede usar siempre. De hecho, esta es la relación que se utiliza para graficar el gamma de x con el x real fuera del lado positivo. Y déjenme buscar la gráfica para que vean cómo es la gráfica. Ahí está. De hecho, copiar. Ya. Y la copiamos acá. Miren, esa es la gráfica de la función gamma. Aquí estaba la primera, la que está aquí, el lado positivo, que eso es pariente de lo que ustedes ya conocen del factorial y los valores intermedios de los números enteros. Lo que no se conocía es que la función gamma o los factoriales, si lo quieren ver así, también tienen valores en el lado negativo. Existe el factorial de menos un medio factorial, eso existe. Lo que sí hay un montón de divergencia. Miren, cuando yo decía, y aquí me vuelvo a la integración que está aquí, esa que está aquí, perdón, el perro de la casa. Ops, se escucha. Esta integral que está acá, el z, la condición para que la suma converja es que tiene que ser mayor que cero. Si es cero, pum, si es cero diverge. Bueno, ahí está, gráficamente se ve que diverge la función. Bueno, y obviamente esta integral no representa la función para zetas o parte real de z menores que cero. No la representa, no me sirve. Pero, sin embargo, esta relación de acá, que es una relación funcional, sí me sirve para hacer la extensión analítica de la parte real de z. Entonces, lo que sí me interesa es lo siguiente. Fíjense que cuando el z vale 0, perdón, cuando el x tiende a 0, esta cosa... esta cosa tiende a infinito, pero fíjense que acá también hay un montón de infinitos. Hay un montón de infinitos. Ya, y eso infinito, bueno, hay un ejercicio que yo les dije a partir del conocimiento de cómo, cuando el gamma es de 0, como sé que tiende a infinito, calculen estos infinitos de acá. De hecho, una observación importante acá es que una observación, gamma de menos n es igual a más o menos infinito. ¿Ya? Va a depender. Donde n pertenece a los naturales. Es decir, incluyendo el 0. 0, 1, 2, 3, 4. Eso es infinito. Eso es importante. Y se puede demostrar. Se puede demostrar solamente sabiendo que gamma de 0 es divergente. De hecho, está aquí. La divergencia cuando x tiende a 0, la función tiende a infinito. Bien. ¿Alguna pregunta está ahí? Esto está todo en el apunte.
de todo en el apunte. Bueno, sigamos. Bueno, yo les decía, esta función